En este video super mega especial veremos unas nuevas transformaciones de los personajes clásicos de Incredibox Sprunky. Acá veremos su fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 con sus nuevas transformaciones. ¿Quién será el más poderoso? Es momento de saberlo. Acá vemos a Oren en su fase 1, como todos lo conocemos. En su fase 2, luciría más macabro, con su tórax abierto. En su fase 3, su cabeza dejaría de existir, con un diseño perturbador. En su fase 4, su rostro se distorsionaría tanto que parecería otra persona, mientras que sus huesos comenzarían a tomar forma. Y en su última fase, todo su cuerpo cambiaría groseramente. Unos dientes emergerían en su torso, y una sonrisa extraña obtendría. Vemos acá a Radi en su fase 1, siendo una especie de demonio. Vemos a Radi en su fase 2, con la mitad de su cuerpo aniquilado. Radi en su fase 3, tiene sus cuernos pegados en sus ojos, de manera aterradora. En su fase 4, gran parte de su cuerpo dejaría de existir. Y en su fase final, de alguna forma, él reviviría, obteniendo esta forma demoníaca inusual. Vemos a Klurk, la batería del grupo. Esta es la fase 2 de Klurk, con la mitad del rostro exterminado. En la fase 3, gran parte de su rostro sería completamente destruido. En su fase 4, su cara volvería a regenerarse, pero con un rostro diferente. Y en su fase final, vemos que Klurk estaría partido a la mitad, pero de manera escalofría, al punto de que toda su forma estaría muy diferente. Vemos a Fumbot en su fase 1, siendo un robot feliz. Fumbot en su fase 2 presenta error en su pantalla. En su fase 3 tiene la boca totalmente sonriente, pero de una manera muy atroz. En su fase 4, de alguna forma un ojo emergería en sus lentes, como el ojo que todo lo ve. En su fase final, Fumbot estaría totalmente dañado. En sus lentes se visualizan dientes, ojos, con un diseño aterrador. Vemos a Grey en su fase 1. En su fase 2 estaría algo perturbado. En su fase 3 estaría totalmente dañado y a la vez asustado. Y en su fase final, gran parte de su rostro dejaría de existir. Vemos a Brood en su fase 1, siendo un personaje de color marrón con una cubeta en su cabeza. Brood en su fase 2 perdería parte de su rostro. Brood en su fase 3 perdería toda la mitad de su cuerpo de una manera perturbadora. En su fase final, algo comenzaría a nacer desde su cabeza y una nueva vida empezaría a emerger. Vemos a Garnold en su forma normal, siendo su fase 1. Vemos a Garnold en su fase 2, donde parte de sus lentes se romperían, demostrando una sonrisa perturbadora y un ojo aterrado. En su fase 3, de alguna forma Garnold se enojaría bastante, estando totalmente enfadado, con un rostro irritable. En su fase 4, Garnold perdería casi todo su cuerpo, estando completamente destruido. En su fase 5, Garnold estaría distorsionado por completo. Sus dientes, ojos, cabeza estarían en el aire, pero a la vez estaría igual de vivo, siendo algo increíble. Vemos a Lime en su fase 1. Este es Lime en su fase 2, estando algo aterrorizado. En su fase 3, Lime tiene una sonrisa muy extraña, perdiendo gran parte de su quijada. En la fase 4 de Lime, gran parte de su cara sería completamente cambiada y sus ojos desaparecerían. En su siguiente fase, Lime estaría con una sonrisa totalmente macabra. Y en su fase final, Lime estaría totalmente exterminado. Acá vemos a Sky en su primera fase. Sky en su fase 2 es dañado de gravedad. En su fase 3, el ojo que todo lo ve emergería en su rostro, mientras es igual de dañado. En su fase 4, Sky tiene un rostro diferente debido a los continuos daños. Y en su fase final, Lime hasta cambiaría de color, estando sus ojos volando, y de su cabeza estaría emergiendo algo completamente extraño, siguiendo con vida. Vemos a Mr. Sun en su fase 1. Mr. Sun en su fase 2 tiene el ojo que todo lo ve en el centro de su sol. En su fase 3, este sol se llenaría de oscuridad y un ojo emergería en su centro, volviéndose totalmente siniestro. En su fase 4, Mr. Sun tendría una cara extraña en todo su sol central. En su siguiente fase, Mr. Sun cambiaría bastante su diseño. Ahora el ojo que todo lo ve estaría más serio y más fuerte. Y este es Mr. Sun en su fase final.
llenándose de huecos en el centro de su sol, como si fuese otro personaje, totalmente parasitado y maligno. Vemos a Durpul en su primera fase, siendo una especie de demonio. En su fase 2, Durpul estaría perturbado. En su fase 3, despertaría gran parte de su poder demoníaco, con una sonrisa increíble. En su fase 4, todo su rostro se llenaría de perturbación, estando totalmente sufriendo por completo. En su fase 5, Durpul se llenaría de todos los ojos, que todo lo ve, estando en sus mismos ojos y en su boca, y su cuerno estaría destruido. Y en la fase final de Durpul, despertaría su verdadero ser demoníaco existente, elevando así radicalmente sus niveles de poder y a la vez de demoníacos. Vemos a Simon en su fase 1, estando bastante alegre. Simon en su fase 2 demostraría una sonrisa totalmente inquietante, pero igual está feliz. En su fase 3, Simon estaría con una gran sonrisa que todo su aspecto se distorsionaría. Sería visible y sus ojos estarían pegados. En su fase 4 de Simon, al abrir tanto su boca, aparecerían dentro de este varios seres demoníacos. En su fase 5 de Simon, una sonrisa perturbadora invadiría su cuerpo, demostrando una gran felicidad perturbadora. En su fase final de Simon, todo su cuerpo se distorsionaría y dañaría. Él estaría con vida, pero unos tentáculos rodearían todo su ser. Vemos a Tanner en su fase 1. Tanner en su fase 2 es golpeado de alguna forma en su sombrero. En su fase 3, Tanner es secuestrado, dejando de existir para siempre. En su última fase, Tanner reviviría, volvería con su sombrero, pero estaría seriamente dañado. Vemos al Monitor en su fase 1. El Monitor en su fase 2 demostraría un rostro perturbado, y en su fase 3, el Monitor tendría dentro el verdadero enemigo de todo Incredibox Sprunky. Esta es la cara del ojo que todo lo ve. Vemos a Wenda en su fase 1, siendo una especie de gatita, estando bastante alegre. En su fase 2, estaría muy alegre, pero de manera psicópata. En su fase 3 de Wenda, su cabeza se parte a la mitad, como si algo le hubiera pasado, y sus ojos estarían perturbados. En su fase 4, Wenda estaría con el rostro distorsionado. Una sonrisa extraña y macabra distorsionaría en todo su cara. Y en su fase final de Wenda, todo su aspecto se llenaría de ojos rojos. Unos puntos extraños invadiría todo su ser, y en su boca tendría 4 dientes horripilantes. Vemos a Pinky en su fase 1, siendo una conejita bonita de color rosado. Pinky en su fase 2 tendría su rostro destruido, estando totalmente perturbada. En la fase 3 de Pinky, todo su ser estaría aniquilado. En su fase 4, Pinky de alguna forma reviviría, y ahora tendría este aspecto, estando casi partida a la mitad, pero a pesar de esto estaría con vida. Y en su fase final, Pinky se llenaría de ojos que todo lo ven. Una sonrisa macabra nacería en su boca, y así es como posiblemente ese personaje cambiaría bastante. Finalizamos con Hevin en su fase 1, estando despreocupado. En su fase 2 no cambiaría mucho. En su fase 3, sus ojos desaparecerían por completo. Y en su última fase, toda su cara se llenaría de ojos, dientes, de manera extraordinariamente macabra, siendo altamente perturbador y mórbido. Y así es como finalizamos estos nuevos niveles de poder de las nuevas formas de Incredibox Sprunky, ya que siguen apareciendo nuevas fases. En fin, amiguitos, les habló el Tracer. Ahora me largo de acá. Adiós para siempre, bye.